Buenos días, esto es una clase de lengua a dos distancia en la que voy a continuar con el vídeo inmediatamente anterior, en el que me puse a corregir este examen que hemos hecho recientemente en los cursos presenciales, de mañana, de tarde y de semipresencial, y que habíamos ya contestado en su segunda parte las preguntas de los textos periodísticos, que en otros exámenes cambio, ¿vale? No siempre pongo las mismas, lo digo por si alguien se quiere solo aprender esto, no es suficiente, hay que saberse los géneros periodísticos. Luego también habíamos visto familia léxica, campo semántico y campo asociativo, y esta pregunta también la varío en otros exámenes, no pongo exactamente la misma. Puedo preguntar otras cosas de lengua, de comunicación, las tres variedades de la lengua, variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas, por ejemplo, ¿vale? En el tema 1 todo ello está explicado. Entonces no voy a repetir más el tema, vamos a corregir el examen, que para eso estamos aquí. Bien, en el punto anterior habíamos contestado la adecuación, que es un texto periodístico porque fue publicado en El País, el registro es formal con momentos de registro estándar o coloquial. Por ejemplo, a lo mejor la magdalena está más dura que una piedra y no la quieres, ¿no? Ese ejemplo del texto que habíamos visto por aquí cuando habla el doctor y explica todo esto de la magdalena, toda esta larga cita, todo esto son palabras del doctor este que habla, así que esto no lo dice el periodista, esto lo está diciendo el doctor. Realmente este momento en el que habla de una manera más informal es una cita del doctor, ¿vale? Lo podíamos haber explicado aquí, pero bueno, en el texto en general solamente vamos a encontrar algo de informal en la cita de la magdalena. También es informal el uso del tú en las formas verbales y los pronombres. Cuando está diciendo aquí puede que encuentres un sabor, olor que no te guste al 100%, tienes que decidir si te la tomas o no, ¿no? Esa manera de hablar es más cercana, es más informal, ¿vale? En los elementos de la comunicación también los habíamos comentado: emisor el periodista, receptor los lectores, mensaje, recomendaciones acerca de cuándo se pueden consumir alimentos pasados de fecha, canal, texto escrito, un periódico, código, lengua española, y contexto, la sociedad actual. Aunque el texto sea del año 2015, sigue siendo actual. Las funciones del lenguaje que aparecen son la función referencial, porque el texto informa, y hay verbos en tercera persona. La fecha de consumo preferente aparece aquí falta la preposición, aparece en una amplia variedad de alimentos. También aparece la función apelativa, voy a ir subrayando lo que estoy diciendo. La función referencial, también aparece la función apelativa, porque quiere influir en el receptor para recomendarle adecuadamente sobre los alimentos pasados de fecha, ¿no? Y podemos citar algunos casos, algunos ejemplos, como por ejemplo: los expertos advierten, en el primer párrafo, ¿no? Cuando está el primer párrafo acaba por aquí y dice: los expertos advierten que ese supuesto ahorro puede poner en riesgo la salud y que ningún alimento debería ser consumido tras la fecha de caducidad, ¿vale? Esto es un ejemplo de función apelativa, ¿vale? Voy a empezar a subrayar aquí en el texto, ¿vale? Para que se vea. También vamos a poner en otros colores para que los expertos advierten que ese supuesto ahorro puede poner en riesgo la salud y que ningún alimento debería ser consumido tras la fecha de caducidad. Esto sería función apelativa. Función apelativa. ¿Por qué? Porque quiere influir en el receptor, quiere que no comamos alimentos caducados, ¿vale? Está diciendo eso. También vamos a encontrar la función apelativa en esta recomendación final del Ministerio. El Ministerio recomienda que antes de tirar un alimento por haber sobrepasado la fecha de consumo preferente, se compruebe si tiene buen aspecto, si huele, si sabe bien, así como seguir las instrucciones de su etiqueta, ¿no? Esto también es función apelativa. Función apelativa porque
un organismo de autoridad, como puede ser el Ministerio de Sanidad, ¿no? No ha dicho qué ministerio, pero entendemos que es el Ministerio de Sanidad, un Ministerio de Consumo, no sé, uno que se ocupe de esto de los alimentos, nos dice, nos recomienda, ¿no? Nos está diciendo que no, pues eso, que no tiremos alimentos. Así que probablemente será el Ministerio de Consumo, ¿no? Que no tiremos alimentos que hayan pasado la fecha de consumo preferente. Nos está diciendo que no tiremos antes de tirar el alimento, por se compruebe si tiene buen aspecto, ¿no? Porque si todo lo que ahora volveremos al texto, al contenido, al tema y a la estructura y el resumen, porque lo más importante del texto es que los alimentos que hayan pasado la fecha de consumo preferente se pueden comer, porque eso es el mensaje principal del texto, que no tirar inútilmente y a la vez no comer alimentos caducados, que eso es malo, pero alimentos pasados de fecha de consumo preferente sí se pueden comer, ¿vale? Porque hay muchos que dicen que no están tan buenos, pero se pueden comer. Bueno, entonces, aquí también tenemos la función apelativa. También tenemos la función apelativa cuando veamos pronombres, verbos o determinantes, pronombres y verbos en segunda persona, ¿no? Que es lo que cuando estamos hablando de la Magdalena y a lo mejor, y aquí ya dice algo en segunda persona, ¿no? Aquí tenemos, está más dura que una piedra. Esto sería un ejemplo de lenguaje connotativo. Lenguaje connotativo que es propio de la función apelativa, ¿no? Porque llama la atención, ¿vale? Esto también sería función apelativa. Nos llama la atención, nos dice algo con una forma de decirlo que llama la atención, ¿no? Que está visto desde el punto de vista del emisor, ¿no? Está expresado esto de una manera, con una expresión coloquial, con una exageración, ¿no? Una hipérbole, ¿no? Más dura que una piedra es una figura retórica, eso es una hipérbole, una exageración, ¿vale? Esto es una hipérbole. Hipérbole es una exageración. Entonces eso es algo propio de la exageración, ¿no? Por lo tanto, en realmente también, aparte de apelativa, también cumple un poco la función expresiva, ¿vale? Porque está dicho también función expresiva, porque la función expresiva, cuando se dice algo desde un punto de vista personal, en gran medida también afecta al receptor, ¿vale? Función expresiva. Bueno, casi bueno, vamos a dejar, voy a quitar esta función apelativa de aquí, ¿vale? Porque realmente es más expresiva lo de decir algo con una hipérbole, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y lo que sí es función apelativa es lo que esté en segunda persona. No la quieres. Puede que encuentres un sabor, olor o aroma extraño que no te guste, así que tienes que decidir si te la tomas, ¿no? Todo esto sí que vemos verbos y pronombres en segunda persona. Esto sí que es función apelativa, ¿vale? Lo de la Magdalena, que está dicho con una exageración, realmente sería función expresiva, ¿vale? Lenguaje connotativo, esto sería función expresiva, ¿vale? Una exageración que está cumpliendo la función expresiva, porque es el emisor el que está diciendo algo desde un punto de vista personal, ¿no? Con esa figura retórica de una exageración. Bueno, entonces ya sí que señalamos la función principal del texto, que es la función referencial,
¿vale? La función referencial es todo lo que se dice en tercera persona y que da información, ¿no? Más de 800 millones de personas pasan hambre, cada europeo tira una media de 90 kilos de alimentos, los productos, en fin, que una de cada 3 personas lo hace en España, ¿no? Bueno, todo, y luego, por supuesto, cuando hablamos, explicamos, informamos de lo que es el consumo preferente y la fecha de caducidad, ¿no? Algo bien distinto es el consumo preferente, que establece el día hasta el cual el producto mantiene sus cualidades organolépticas exactas, intactas, ¿no? Además tenemos esta palabra de organolépticas. Organolépticas es una palabra que tiene que ver con la percepción de los órganos, ¿no? De los sentidos, cualidades organolépticas es lo que se percibe con el gusto, el olfato, la vista, ¿no? O sea, que veamos que está bien. Cualidades organolépticas intactas es que son cualidades aptas, ¿no? Cualidades sanas, ¿no? De que no parezca que esté mal el producto. Bien, entonces todo esto es lo que estoy poniendo en azul es función referencial, ¿vale? La que trata de informar, se informa, ¿vale? Es la función que simplemente informa, y luego todo lo demás, todo esto sobre todo, ¿no? Menos lo amarillo, es todo función referencial, ¿vale? Porque está informando. Distinguir con claridad ambos conceptos, claridad y consumo preferente, es la primera clave para un consumo seguro y responsable. Como indica el Ministerio de Sanidad, sí, el Ministerio de Sanidad es el que decía aquí abajo, la fecha de consumo preferente aparece en una amplia variedad de alimentos, refrigerados, tal. Bueno, pues todo eso es función referencial, está informando, ¿vale? Además de todo esto de por aquí también, ¿vale? Esto pasa con muchos productos. Un jamón serrano no caduca, una botella de vino tampoco. Además de la pérdida de humedad, uno de los deterioros más frecuentes es el ranciamiento de las grasas, lo que en principio no es perjudicial, pero resulta desagradable al gusto y el olfato, ¿no? Pues hasta aquí todo esto estamos utilizando la función referencial. Ahora bien, que incluso podíamos, antes hemos dicho lenguaje connotativo, ¿no? Cuando hemos dicho lo de más dura que una piedra, ¿vale? Lenguaje connotativo, vamos a señalarlo otra vez en otro color más visible, porque ahora voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de lenguaje denotativo. Pues, por ejemplo, el producto mantiene sus cualidades organolépticas intactas. Esto es un clarísimo ejemplo de lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo es el que está dicho de una manera neutral, de una manera correcta, de una manera que no da lugar a valoraciones personales. Entonces, este lenguaje, esta forma de expresarse encima con una palabra culta, ¿no? Organolépticas, esto es lenguaje denotativo. Bien, pues ahora bien, todos me habéis dicho esto, y ya termino con esto de las funciones del lenguaje, que es largo, ¿no? Aquí hay una pequeña aquí hay un pequeño mensaje que tiene que ver con la tesis del texto, ¿vale? Que veríamos en el tema 2, y no está mal avanzar un poco, ¿no? Aquí también hay, voy a ponerlo aquí en algún hueco, ¿no? Esta parte del texto también tiene que ver, también implica cierta dosis de función apelativa, porque parece decirnos, parece concienciarnos en que
no debemos tirar comida. No debemos tirar comida. ¿Vale? Es verdad que esta lo pongo así en línea de puntos porque una de cada 3 personas lo hace en España, que todos, a ver, bueno, no tirar comida y a la vez que no aprovechar comida caducada, a la vez que no comer alimentos caducados, ¿no? Pues está ese doble factor, doble riesgo, ¿no? Doble riesgo no, doble factor. Por un lado nos dice que se tira mucha comida, pero por otro lado que no hay que comer alimentos caducados. Bien, vamos a la siguiente parte, porque estábamos todavía con esto. Entonces, la coherencia. El texto es coherente, sí. Coherencia. El texto es coherente porque mantiene la unidad temática, unidad temática, aprovechar los alimentos pasados de fecha sin poner en riesgo la salud, sin poner en riesgo la salud, ¿vale? Ese es el tema. Ahora lo repetiremos. Aprovechar los alimentos pasados de fecha sin poner en riesgo la salud. El texto es coherente porque mantiene esa unidad temática y su estructura es lógica, ¿vale? Empieza por una introducción, nos introduce al tema hablando de la comida que se tira, hablando de la comida desperdiciada y lo desarrolla informando sobre la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Esta explicación no me la ha puesto nadie, claro. Cuando me ponen si el texto es coherente, dicen sí, es coherente porque tiene sentido, porque, bueno, está bien, ¿vale? No es algo sin sentido, todo tiene sentido en el texto, está bien elaborado y ya está, ¿vale? Pero esta explicación, bueno, para que vean ustedes un poco un ejemplo de cómo explicaríamos por qué el texto es coherente. Hemos señalado sobre todo dos cosas, ¿vale? Dos cosas que son la unidad temática, que mantenga el mismo tema, que no se desvíe con temas contradictorios entre sí, que no hable de dos temas que se oponen entre sí o que se contradicen, lo cual no tendría sentido, y luego la estructura que tenga una lógica, que esté ordenado de una manera que sea conveniente para entender el texto y que tenga sentido. Bien, vamos a seguir con el resumen, tema y estructura, ¿vale? Resumen. Entonces, el resumen del texto siempre ocurre en los exámenes que tienden ustedes a copiar demasiado textualmente, copiar del texto literalmente. Lo subrayan, tal como he hecho yo aquí, partes subrayadas, ¿no? Aunque estas subrayados no tienen que ver con el resumen, pero que ustedes subrayan y luego copian lo que han subrayado, y eso no se puede hacer en un resumen de lengua. He dicho muchas veces que esos resúmenes subrayando y copiando lo subrayado vienen bien para estudiar. Cuando se tiene que estudiar teoría, ¿no? Como por ejemplo en historia, en sociales o en literatura, en lengua, ¿no? Teoría literaria o lo que sea, pues hay que está bien subrayar y hacerse un resumen para estudiar, pero un resumen en lengua no puede mantener
mismas palabras que en el texto original. Tenemos que usar nuestras propias palabras, eso sí, escribiendo bien, no coloquialmente. Estamos en un texto académico. Entonces deberíamos procurar escribir pues de una manera correcta, con oraciones que tengan sentido, que tengan sus comas bien puestas, con algún conector, digamos, para enlazar ideas, ¿no? Tenemos que redactar bien. Entonces eso requiere mucha práctica, muchos de ustedes todavía no lo saben, pero a lo largo del curso iremos mejorando en esto, o eso espero, y si no, pues ya tendrán ustedes el título igualmente haciendo otras cosas para subir nota, ¿no? Porque ya me ocupo yo de que si alguien tiene problemas con algo y no puede superarlos, que haga otra cosa que sirva para compensar esta facultad. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen y ya hemos dicho que primero empieza hablando de la comida que se desperdicia, que luego va a decir que no hay que estirar esa fecha de caducidad porque es un riesgo, pero que sí podemos pasar la fecha de consumo preferente porque mientras está bien el alimento se puede comer, y luego lo va a desarrollar concienzudamente, detalladamente el texto, además con un doctor que es un científico y que sabe del tema, nos va a decir que un alimento pasado se puede comer siempre que no esté realmente malo, ¿no? O sea, quiero decir que se puede estropear un poco, pero se puede comer. Entonces concluye el texto con que el Ministerio nos deja esa posibilidad abierta de que podamos comer alimentos pasados siempre que no esté aparentemente malo, ¿no? Que tenga buen aspecto. Bien, pues voy a intentar escribir esto aquí. Bien, ya lo he encaminado un poco y voy a leer lo que acabo de apuntar. El resumen podría ser el siguiente. Este es un resumen que acabo de escribir yo, pero se puede hacer de muchas otras maneras, Y dice así: en el mundo, aunque se pase hambre, se tira 1/3 de la comida que se produce. Mucha gente intenta contrarrestar el desperdicio de comida consumiéndola tras la fecha de caducidad, lo cual es un riesgo para la salud. Sin embargo, en el envase de los alimentos también consta la fecha de consumo preferente, que no implica riesgos. ¿Vale? Entonces todo esto ha sido el primer párrafo. Aquí en el examen decía en el texto, dice: en un planeta que produce más comida que necesita, más de 800 millones pasan hambre, 1/3 de la que se genera acaba en la basura. En fin, he dicho lo de 1/3 de la que se genera por decir mucha, ¿no? Pero podíamos haber dicho aquí muchísima comida se desperdicia o se tira a la basura, ¿no? En el mundo, aunque se pase hambre, ¿no? Con esto he dicho lo de que hay muchas personas que pasan hambre, se tira mucha comida. Y esta comida se desperdicia porque se pasa la fecha de caducidad, como hemos dicho, ¿no? Entonces, esto la verdad es que no lo ha explicado. Dice, cada europeo tira una media de 90 kilos de alimentos tras comprarlos, ¿no? Claro, aquí tendría que decir tras comprarlos y almacenarlos en su casa y olvidarse de comérselos antes de la fecha y luego descubrir que se han caducado, ¿no? Que es lo que nos pasa con muchos alimentos. Todos tenemos alimentos en casa y vemos que se llega a la fecha de caducidad y no nos los hemos comido. ¿Vale? Entonces los productos se echan a perder en casa y con la crisis es frecuente caer en la tentación de alargar la caducidad. ¿Vale? Entonces aquí hemos dicho que la gente mucha gente intenta contrarrestar el desperdicio de comida consumiéndola tras la fecha de caducidad, lo cual es un riesgo para la salud, ¿no? Que nos encontramos con esa duda de si tirarlos o consumirlos, ¿no? 1 de cada 3 personas lo hace en España, ¿vale? O sea que 1 de cada 3 personas comemos alimentos caducados de vez en cuando, ¿no? Que es lo que pasa y no pasa nada, pero bueno. Pero aquí dice, pero esa no es la solución, ¿vale? Por eso he puesto yo aquí un conector opositivo, dicho sin embargo, ¿no? Para decir que va a haber ahora algo en contra de esto. En el envase de los alimentos también consta la fecha de consumo preferente, que no implica riesgos, porque aquí dicen que
los alimentos caducados pueden poner en riesgo la salud, pero que el pero podría haber estado después también, que algo bien distinto, ¿no? Esto de algo bien distinto, aunque no sea un conector, funciona de contraste, digamos, en lo que se ha dicho antes, porque algo bien distinto es el consumo preferente, ¿vale? Que simplemente establece el día hasta el cual el producto mantiene sus cualidades intactas, ¿vale? Entonces, que también en los alimentos, en la etiqueta, ¿no?, está la fecha de consumo preferente, que no implica riesgos. Como ven, lo he dicho de otra manera, pero es lo mismo, ¿vale? Vamos con el segundo párrafo. El segundo bloque del texto, todo esto que viene a continuación, ¿vale? Lo he resumido en 4 líneas. Los expertos y el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y con los expertos estoy diciendo el doctor y quien quiera que diga esto. Los expertos y el Ministerio de Sanidad nos informan de que los alimentos bien conservados y con su envase en buen estado se pueden consumir tras la fecha de consumo preferente, siempre que tengan buen aspecto, olor y sabor, ¿vale? Todo esto es lo que dice este bloque de aquí. Todo este párrafo dice esto. Lo repito, los expertos y el Ministerio de Sanidad nos informan de que los alimentos bien conservados y con su envase en buen estado se pueden consumir tras la fecha de consumo preferente, siempre que tengan buen aspecto, buen olor y buen sabor, ¿vale? Entonces eso es lo que dice todo esto, que se pueden comer alimentos pasados de la fecha de consumo preferente. Entonces el tema lo he enunciado de esta manera. Tema: diferenciar entre la fecha de caducidad y de consumo preferente para evitar tirar comida que se puede consumir, ¿vale? Porque el texto insiste mucho en esto de los alimentos caducados, pero luego el consumo preferente, ¿vale? Que es este tema que aparece, que es muy importante, que nos está explicando con un doctor que aunque una magdalena esté dura se puede consumir, o que un jamón que se pase de fecha se puede comer, ¿no? Se pondrá duro, lo que sea, pero que se pueden comer los alimentos que han pasado un poco de fecha, ¿vale? Entonces vamos con la estructura, y la estructura dice así, o sea, yo la he hecho de esta manera. Introducción, el primer párrafo, ¿vale? Entonces la introducción va a ser el primer párrafo, que es todo esto. Todo esto sería la primera parte, el primer párrafo, ¿vale? Aquí vamos a poner otro color, vamos a poner en verde la estructura, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, que hay más hueco, ¿vale? Introducción. ¿Vale? Introducción contiene la O que no me cabe. Introducción va a ser todo este párrafo. Esto es la introducción y dice así. El resumen hay que hacer, porque en el examen muchos me han puesto introducción, desarrollo, no sé qué, pero no me han hecho este resumen que hay que decir de cada parte, ¿vale? El texto comienza hablándonos del gran desperdicio de comida en el mundo, en Europa y en España, y de la tentación de mucha gente de comer comida caducada, pero nos advierte también de los riesgos y a la vez nos informa sobre qué es la fecha de consumo preferente. Como ven, esta introducción es un poquito complicada, porque hay dentro de introducción habría 2 partes, ¿vale? Porque aquí tenemos un pero muy importante. Podríamos haber dividido en 2 la introducción, o lo que han hecho algunos, que me parece bien, es que también me han hecho, voy a poner aquí una línea de puntos, que la introducción sea solamente hasta el pero. Y no está mal, porque un pero siempre va a mostrar oposición de ideas, ¿no? Entonces, si ponemos la introducción solamente hasta aquí y luego de aquí en adelante decimos que es el desarrollo, tampoco estaría mal. Lo que pasa es que en los textos cuentan mucho los puntos y aparte. Cuando ponemos punto y aparte en un párrafo, ahí hay un cambio de tercio, como se dice, un cambio de tema, de idea, de desarrollo del texto, ¿no? Un punto y aparte es una señal visual de que nos van a hablar de otra cosa a continuación. Entonces aquí hemos seguido, digamos, esta parte visual de estructura externa, ¿verdad? La externa es que el texto se divide en 2 párrafos y ya está, ¿vale? Pero que esta parte externa, esta parte visual, digamos, nos reúne de alguna manera todo esto en un bloque de información. Entonces por eso he puesto introducción todo el primer párrafo. Pero claro, esto nos ha complicado un poco para
para resumirlo, porque aquí tenemos el pero, lo voy a poner en este mismo color para que lo veamos, ¿no? Pero nos advierte de los riesgos y a la vez nos informa sobre qué es la fecha de consumo preferente. Este pero es una buena referencia para ver que tenemos casi dos partes dentro de la introducción. Podríamos haberlo explicado también así, una introducción con dos partes, una en la que nos habla del desperdicio de comida y de alargada caducidad, y la otra parte que va a ser la de que puede poner en riesgo la salud y que algo muy bien distinto es el consumo preferente, ¿vale? Donde el consumo preferente no implica riesgos. ¿Vale? Es que aquí tenemos como dos bloques dentro de esta introducción al tema. ¿Qué pasa? Que ahora ya no lo desarrolla bien del todo, ¿no? Esto ya sería el desarrollo, ¿vale? Aquí, para no tachar esto, voy a saltármelo hasta aquí. Y hasta aquí va a ser el desarrollo, hasta lo del ministerio recomienda, ¿vale? Y esto lo habéis hecho bien muchos, ¿vale? Lo han hecho bien muchas personas de clase. Entonces esto sería el desarrollo del texto. Desarrollo. ¿Vale? El desarrollo, no me pongan nudo, por favor. Algunos siguen poniendo nudo y desenlace como en el cuento de la niña de los fósforos que habíamos visto. Introducción o planteamiento, nudo y desenlace es en los textos narrativos. Esto no es un texto narrativo, esto no es un cuento, no es una novela. Esto es un texto periodístico, un texto expositivo argumentativo, que ya veremos en el tema 2, y no se dice nudo y desenlace, sino desarrollo y conclusión, que la voy a poner ya porque la conclusión va a ser estas últimas 4 líneas, la conclusión o el cierre del texto, donde se nos dice ya claramente qué es lo que quiere. Vale, entonces el desarrollo es esta parte del texto donde se nos dice que la diferencia entre consumo preferente y caducidad es algo muy importante, porque el consumo preferente es ¿vale? Distinguir entre ambos conceptos, capacidad de consumo, es la clave para un consumo seguro, ¿vale? Que no hay riesgos, ¿no? Entonces, el consumo preferente aparece en muchos alimentos, no en todos, algunos solo tienen caducidad, pero que se puede pasar la fecha de consumo preferente sin riesgos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice el texto. Y aquí lo hemos puesto así. Desarrollo, segundo párrafo, hasta desagradable al gusto y al olfato. Nos explica con más detalle la diferencia entre caducidad y consumo preferente, con indicaciones del Ministerio de Sanidad y de un doctor del CSIC. ¿Vale? Esto de CSIC significa Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿vale? Es como una parte de investigación y ciencia, ¿vale? Consejo o Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y nos queda la conclusión, ¿no? Donde aquí me he quedado, y en las últimas 4 líneas del texto nos dice que el ministerio recomienda que antes de tirar un alimento se compruebe si tiene buen aspecto, ¿vale? Entonces, que nos dice que la conclusión es una recomendación del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Ya hemos dicho de Sanidad, entonces ya no lo vuelvo a decir. Recomendación del Ministerio de comprobar, como decía aquí, de que antes de tirar comprobar si está bueno, antes de tirar un alimento, comprobar si está bueno todavía, para que no lo tires, ¿vale? Porque esto es la tesis del texto. Cuando veamos los textos expositivos y argumentativos, vamos a ver que los textos, aparte de tema, tienen tesis, ¿vale? Y la tesis del texto, lo voy a decir ya aquí, ¿vale? Para avance del tema 2, voy a ponerlo en este color, ¿vale? Tesis, ¿vale? Idea que defiende el texto, ¿vale? Que es la siguiente: no tirar alimentos que estén buenos todavía, no tirar alimentos que
estén buenos todavía, dicho de una manera sencilla, ¿vale? No tiene alimentos que estén buenos aunque se haya pasado la fecha, ¿vale? Porque es lo que dice, que mira la fecha de consumo preferente, que aunque se haya pasado, no pasa nada si el alimento está bueno, ¿vale? La de caducidad no, pero el consumo preferente sí se puede sobrepasar. Bueno, entonces, ahora nos queda la tercera parte del examen, perdón, de la cohesión, ¿no? Hemos dicho, bueno, perdón, nos queda algún campo semántico y campo asociativo. Entonces, campos semánticos. Vamos a poner aquí otro color para decir campos semánticos. Y solo voy a decir campos semánticos, no voy a decir campos asociativos porque nos vamos a complicar, ¿vale? Campos semánticos. Pues tenemos por ejemplo, de alimentos. Y hay que ponerles un nombre a los campos semánticos, si no, no vale la pregunta, ¿vale? Campos semánticos de alimentos, ¿no? Alimentos. Pues ¿qué alimentos nos citan? Pues aquí dice, por ejemplo, pasta, arroz, chocolates, aceites, ¿no? Pasta, arroz, chocolates, aceites, ¿vale? Y luego dice también en algún sitio jamón y magdalena, ¿vale? Magdalena y luego también vino, ¿no? Y en algún sitio dice jamón, ¿vale? Jamón, vino y magdalena. Estos son campos semánticos de alimentos. Jamón, vino y la magdalena. Magdalena, ya les dije que va con minúscula cuando sea un alimento, no pongan magdalena con mayúscula, ¿vale? Alimentos. Luego tenemos también campos semánticos de conservación de alimentos, por ejemplo, que he visto ahora mismo unos cuantos. Conservación de alimentos, ¿no? Y tenemos refrigerados, congelados, desecados, enlatados. Refrigerados, congelados, enlatados, ¿y qué más decía? Desecados, ¿vale? Son todo formas de conservar alimentos y todo esto son adjetivos, ¿no? Los campos semánticos hemos dicho que tienen que ser todos del mismo tipo, palabras del mismo tipo, ¿vale? Palabras del mismo tipo relacionadas, palabras de la misma categoría gramatical, relacionadas con un tema, relacionadas con el mismo tema. Entonces aquí teníamos pasta, arroz, chocolate, aceites, jamón, vino y magdalena, son todos sustantivos, ¿vale? Todos sustantivos. Mientras que refrigerados, congelados, enlatados y desecados son todo adjetivos. Adjetivo, 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 ¿vale? Son realmente son adjetivos, ¿no? Alimentos refrigerados, congelados, desecados, ¿no? Enlatados, ¿no? Entonces todo esto está calificando a alimentos, ¿eh? Entonces estos son adjetivos, pero claro, estábamos diciendo pasta, arroz, chocolates, no sé qué, todo eso son sustantivos, ¿vale? Entonces más, tenemos algún campo semántico más, ¿no? Pues habíamos dicho un poco, podríamos decir en general ya alimentación, ¿no? Alimentación y consumo, ¿vale? Si queremos ya decir algo así en general, pues aquí podemos decir pues eso, alimentos, caducidad, comida, alimentos, caducidad, consumo, etcétera, ¿vale? Entonces aquí metemos pues un poco más, una bolsa más grande, no un cajón desastre aquí de meter más palabras, porque hemos dicho alimentación y consumo. Pero bueno, que lo más importante que yo quería decir con esto de los campos semánticos es ponerles un nombre, una etiqueta, un membrete, ¿vale? Alimentos, conservación de alimentos, alimentación y consumo, ¿no? Porque si no, no sabemos cómo con qué criterio los hemos reunido.
No pongan campos semánticos y me ponen aquí una ristra de palabras sueltas y yo que sé con qué tienen en común esas palabras, ¿no? Pues hay que decir con qué tienen algo en común, ¿vale? Pues con alimentos, conservación de alimentos, alimentación y consumo. Habría más, ¿vale? Pero que bueno, que no me voy a extender con esto porque era una pregunta voluntaria de subir nota y ya la hemos hecho. Vale, entonces ya vamos con la cohesión. Vamos con la cohesión, que estoy tardando muchísimo en esto. Vamos a ver, cohesión. Cohesión, entonces esto era muy fácil, los mecanismos de repetición, ¿vale? Repetición de palabras, repetición de palabras que se repiten. Palabras que se repiten, pues ¿qué hemos visto? Pues se repite la palabra, tenemos, vamos a ver, alimentos, yo creo que aparece varias veces, ¿vale? Tiene que haber... Vamos a ir poniendo aquí palabras que se repiten. Venga, alimentos. Voy a pausar un momento para no tardar tanto. Bueno, ya he puesto unas cuantas, ¿no? Pues por ejemplo, tenemos alimento y en plural alimentos, ¿no? Sí, alimento y alimentos. Lo tenemos varias veces, ¿vale? Pues por ejemplo, alimentos. Alimento y alimentos. ¿Vale? No lo habría que poner en un examen bien hecho ¿dónde aparece? Pues ponemos línea 3, ¿no? Si esto numerásemos las líneas 1, 2, 3, 4, 5, alimentos, tercera línea 3, línea 3, 4, 5, 6, 7, 8, línea 3, línea 8, ¿no? Decir dónde está la palabra, en qué línea del texto, numerando aquí a la izquierda, ¿vale? Normalmente se numeran los textos, se numeran de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Numerando las líneas de 5 en 5 para no llenar todo de numeritos, 11, 12, 13, 14, 15, ¿vale? 16, 17, 18, 19, 20, ¿vale? Entonces se numeran los textos, o sea, las líneas, y así localizamos dónde está una palabra que hayamos buscado. 21, 22, 23, 24, 25, ¿vale? O sea que se numeran las líneas de 5 en 5 a la izquierda y así localizamos en qué línea está cada cosa, ¿no? Por ejemplo, alimentos, pues aquí hemos dicho línea 3, 6, 7, 8, línea 3, línea 8, ¿no? Línea 3, líneas 3, 8, ¿vale? Pondríamos aquí la 15, 3, 8, 15 y luego la que fuera, ¿no? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 31, ¿vale? Pero esto, bueno, esto es muy minucioso y es para bachillerato más bien, así que, pero bueno, que lo sepan. Repetición de palabras, hemos dicho alimento, alimentos y hemos dicho caducidad y consumo preferente. Caducidad, lo ponemos entre comillas porque es una palabra que estamos citando, caducidad, consumo preferente, etcétera, ¿vale? Hay más. Esta pregunta, bueno, valía medio punto o algo así, les puse y ya está. Repetición de palabras. La siguiente es sustitución. Sustitución, voy a poner aquí mejor. Sustitución de unas palabras por otras, ¿vale? Sustitución podemos encontrar sinónimos o términos equivalentes en muchos casos, ¿vale? Vamos a ver que hemos dicho que aquí tenemos, por ejemplo, comida y aquí tenemos alimentos, ¿vale? Esto sería un sinónimo, ¿vale? Comida, alimentos. Comida, guión, alimentos, ¿no? Ponemos los pares de palabra que se sustituyen unos a otros, ¿no? Comida, alimentos, ¿no? Pero vamos a ponerlo bien, donde podríamos hacerlo así. Comida, línea 1, es equivalente a alimentos, ¿vale? Que están en las líneas 3, línea 3, ¿vale? Por ejemplo, línea 3.
Ahí tenemos un par de palabras que se sustituyen, ¿vale? Que esto diríamos además que es sustitución por sinónimos, ¿no? Si vemos, había también la palabra producto, ¿vale? Tenemos aquí la palabra producto, vamos a señalarla con otro color, ¿no? Tenemos producto, ¿vale? Y estamos hablando también de alimento, ¿vale? De alimento y producto, ¿no? Entonces, alimento y producto también es un mecanismo de sustitución, para no decir otra vez el alimento, ¿no? Ahora bien, ¿producto es un sinónimo de alimento? Pues no exactamente, ¿eh? Un producto también podemos tenerlo en una reacción química, ¿no? Los reactivos y los productos, ¿verdad? Entonces, tenemos alimento. Por ejemplo, en la línea 8, ¿vale? Línea 8 equivale a producto, ¿vale? Tendríamos que poner entre comillas cada palabra que citemos, ¿vale? Que se me ha olvidado, alimento y producto, producto está en la línea 10, ¿vale? Línea 10. Recuerden poner la tilde a línea, ¿vale? Y a párrafo, cuando ponemos párrafo y línea, ¿vale? Que llevan tilde. Vale, alimento, línea 8, producto, línea 10. Esto es sustitución. Podríamos salir del paso diciendo por términos equivalentes. Por palabras equivalentes en el texto, ¿vale? Porque no son sinónimos, ¿vale? Alimento y producto, pero en el texto sí funcionan como términos equivalentes, ¿vale? Podríamos decir que también producto también es el hiperónimo del hipónimo alimentos, ¿no? Alimento. ¿Por qué? Porque los alimentos elaborados son productos, ¿no? Porque han sido producidos, ¿no? Entonces son productos. Entonces, pero todo lo que se produce no son alimentos. Podemos producir petróleo, ¿no? Pero esto de producto pues es algo que ha sido elaborado, lo que sea, ¿no? No todos los alimentos además son elaborados. No podemos decir que una fruta es un producto. Bueno, ha habido que cuidar del árbol y todo eso, pero producto, muchas veces entendemos producto como alimento manufacturado, ¿verdad? Entonces, producto podemos decir que es un hiperónimo del hipónimo alimento, pero podemos decir términos equivalentes aquí y ya está, ¿vale? Y ya está, y luego podríamos decir también que, pues, vamos a ver. Sí, acabo de ver otro, ¿no? Falta de humedad y pérdida de humedad. Claro, entonces eso sí que son sinónimos, ¿no? Falta de humedad y pérdida de humedad, falta y pérdida, eso es otro par de sinónimos, ¿no? Falta de humedad, lo pongo porque realmente la palabra que queremos decir es falta, ¿no? Falta de humedad, ¿vale? Falta está en la línea 21, línea 21, falta, ¿no? Y pérdida también es de humedad en la línea 26, 27, 28, línea 28, en la línea 28, ¿vale? Estos son sinónimos también, falta y pérdida, ¿vale? Sinónimos, bueno, en este caso sí, falta, bueno, faltar y perder no es que sean exactamente lo mismo, vamos a poner sinónimos o términos equivalentes también. Como ven, se sustituyen unas palabras por otras para evitar repetir en algunos casos, ¿no? Que son mecanismos de cohesión.
Habrá alguno más, ¿eh? No sé si se me olvida alguno, seguro que sí, pero bueno, que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vale, sustitución. Hemos dicho repetición, ¿vale? Repetición, sustitución, elipsis. Vamos a ver qué palabras se han omitido, y aquí sí que ha habido gente en el examen que afortunadamente ha sabido contestar a eso. Bien, pues cuando estábamos aquí viendo ¿qué color? El principio del texto dice: en un planeta que produce más comida de la que necesita, y aquí ya me han dicho de la comida, ¿no? Aquí podríamos ver que se ha omitido la palabra comida y han dicho la que necesita, con una construcción, ¿cómo se llamaba? Esto, adjetiva sustantivada, ¿vale? Ya veremos las oraciones en sintaxis, las oraciones compuestas, ¿no? Es como decir de la necesaria, ¿no? Pues de la que necesita. Esto es como un adjetivo, por eso se llamaban adjetivas sustantivadas, pero que ahora también se llaman de oraciones de relativos semilibres, ¿no? Entonces, de la que necesita, más de 800 millones de personas pasan hambre. Un tercio de toda la que... ¿Y qué término se ha omitido aquí? De la comida que se genera, de la otra vez comida. Entonces, aquí hemos omitido dos veces la palabra comida, construyendo la oración con la que, ¿no? Un tercio de toda la comida que se genera acaba en la basura, Estos son elipsis, ¿vale? Pues no me voy a alargar porque tengo poco tiempo y ya hemos encontrado una o dos, ¿vale? Entonces esto lo copiamos en la elipsis, ¿no? Se omite la palabra comida, en las primeras dos líneas del texto. En las primeras... ¿Ven cómo explico las cosas? En las primeras dos líneas del texto. Por cierto, estoy escribiendo muy mal porque escribo con una tableta digitalizadora y escribo rápido, ¿vale? Pero hay un par de cosas básicas que tengo que decir de presentación del texto, y aquí lo estoy haciendo yo también un poco mal, pero por favor, y lo pongo aquí también, al escribir un examen hay que dejar margen, ¿vale? Hay que dejar margen al escribir en un examen, ¿vale? Por lo menos para poder anotar algo, ¿vale? Hay que dejar aquí siempre margen, dejar margen, ¿vale? Hay que dejar margen. En el otro lado también, ¿vale? Aquí habría que dejar margen también, pero es más importante el margen izquierdo. En el margen izquierdo, por favor, no escriban pegados aquí en la línea del folio, de la hoja, porque es que si no, no puedo anotar absolutamente nada, no puedo anotar nada yo, y aparte que se corta si tuviera que hacer una fotocopia, o sea que se puede dejar un margen pequeño, sí, pero hay que dejar margen, ¿vale? Hay que dejar siempre un margen izquierdo y derecho, ¿no? Pero que, ¿vale? Que hay que dejar margen a ambos lados de la hoja, ¿vale? Porque veo que hay muchas personas que no pueden dejar aquí un espacio. Fíjense que aquí se me olvidó la preposición cuando estaba escribiendo, aparece en una amplia variedad de alimentos, y gracias a que había dejado un poco de margen he podido poner en, ¿no? Porque se me había olvidado esta palabra. Entonces hay que dejar margen para poder anotar algo o lo que sea, ¿vale? Entonces en la elipsis estaba yo aquí contando que se omite la palabra comida en las primeras dos líneas del texto, ¿no? Y lo copiamos, ¿no? Se produce, no hace falta copiarlo entero, ¿no? Un planeta que produce más comida de la que necesita, ¿no? Y citamos así. Ponemos puntos suspensivos, podemos poner entre corchetes los puntos suspensivos para indicar que hemos omitido una parte del texto, y ponemos produce más comida de la, y aquí ponemos entre corchetes la palabra que se ha omitido, de la comida, cerramos el corchete,
que se necesita, ¿no? Que necesita, de la comida que necesita, ¿no? Y ponemos aquí coma y ponemos otro corchete para indicar que aquí seguía la cita y cerramos comillas, ¿vale? Vemos cómo hemos omitido partes de la oración que no estamos citando. La siguiente cita donde aparece esto es: un tercio de toda la comida que se genera, ¿no? Un tercio de toda la, y dice aquí, de toda la que se genera. Entonces ponemos entre corchetes la palabra comida que se ha omitido. De la comida que se genera, ¿no? Y aquí ya cortamos. Ponemos corchete, puntos suspensivos, cerramos comillas y punto. ¿Vale? Y esto sería una manera de mostrar las elipsis del texto. Con poner un par de ellas ya habríamos contestado a la pregunta, ¿vale? Así que tiene que haber más, hay más, porque creo que algún alumno o alumna me puso una que ahora no veo, pero que aquí, por ejemplo, se compruebe si tiene buen aspecto el alimento, ¿no? Antes de tirar un alimento por haber sobrepasado la fecha de consumo preferente, se compruebe si el alimento tiene buen aspecto, ¿no? Aquí podríamos indicar otra elipsis, por ejemplo, aquí, si el alimento, lo pongo entre corchetes para indicar que es una elipsis, ¿no? Aquí tendríamos elipsis, ¿vale? Aquí donde hemos puesto aquí comida, estos son dos veces elipsis, ¿vale? Así que ya estaría, ¿no? Porque luego tenemos la breve valoración crítica. Ah, no, perdón, los conectores. Nos quedan los conectores discursivos, conectores textuales, ¿vale? Pues ¿cuáles tenemos? Pues hemos visto aquí algunos de ellos. Voy a ver si lo puedo, lo pongo aquí con este color rosa fuerte, aunque no me gusta. Vamos a ver, hemos dicho en un tercio no sé qué, no sé cuánto, y tenemos aquí un pero como una casa, ¿vale? Este pero es un conector discursivo, ¿vale? Un conector discursivo, entonces tenemos pero en la línea 7, ¿vale? Conectores textuales, tenemos pero, entre comillas, porque estamos citando el texto, entre paréntesis, línea 7. Y decimos de qué tipo es el conector, y les dejé la hoja esta a los alumnos en clase para que pudieran consultar qué conector era. Entonces, conectores opositivos de restricción. Aquí tenemos el pero, ¿vale? Conector opositivo de restricción. Conector opositivo de restricción. ¿Vale? Cuando no dejaba ver la hoja, me bastaba con que dijeran conector opositivo o conector de restricción. Vale, tenemos alguno más por aquí. Algo bien distinto. El cómo este no es, ¿vale? El cómo no aparece en... Tenemos así como, ¿no? Pero no cómo, ¿no? ¿Vale? Porque me habéis señalado, claro, con buen criterio, pensando que son conectores algunas palabras que realmente no lo son, ¿eh? No tenemos... tenemos para colmo, pero no tenemos la palabra como un conector, ¿vale? No aparece este como, no es un conector, aunque parezca que conecta, porque estamos como enlazando ideas, pero bueno, no está en la lista. Lo que sí está es y tenemos otro pero, ¿vale? Entonces lo ponemos, ¿vale? Aparece otra vez pero 21, 22, 23, línea 23, ¿vale? Entonces en la línea 23 tenemos otro pero en la línea 23, ¿vale? Podemos poner aquí comillas porque es lo mismo. Bien. Pero no va a comportar ningún riesgo no sé cuánto, ¿no? Y tenemos luego aquí un además, ¿vale? Que está claro que esto es un conector, además, en la línea 26, 27, 28. Además, ¿vale? Aquí tenemos además en la línea 28, ¿vale? Que es un conector, además es aditivo, porque tenemos y además, conector aditivo de suma, ¿vale?
conector aditivo de suma. ¿Vale? Y poco más, no hay conectores aquí que antes de tirar, no sé qué, se compruebe si tiene buenos efectos, si huele y sabe bien, si queréis. Bueno, y así como también son de añadidos. Podemos poner, por ejemplo, este i, ¿vale? Si huele y sabe bien, y así como. Entonces ponemos en la línea ¿cuál es? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Línea 32 en el texto tenemos que indicar tenemos i y luego en la línea 32 y luego así como también en la línea 32. Y estos dos son conectores aditivos, ¿vale? Conector aditivo de suma, la i, ¿vale? No, esta i la verdad es que es muy suele y sabe bien, realmente no está hilando ideas como tal, sino un par de palabras, ¿no? Podríamos encontrar aquí, ya no tiene esas cualidades previamente y ha establecido el momento en que ya no tiene el de la línea 21, 22 es mejor, ¿vale? La línea 22, vamos a poner mejor la línea 22, que es un mejor ejemplo de conector aditivo, que estamos hilando, digamos, una oración con otra oración larga, ¿no? Y ya ha establecido el momento en que ya no tiene esas cualidades. Ese sí que es un conector aditivo, claramente. Pero, y así como, si lo buscamos, tiene que estar noción de suma, más aún, hasta para colmo, pues no viene, ¿no? Además, también, asimismo, así como es también de suma, ¿vale? Igual no viene aún así, de cualquier modo, de concesión, así como, ¿no? No viene, pero vamos, que es también aditivo de suma, ¿vale? Conector aditivo de suma, ¿vale? Así como, es como i, ¿no? Si vemos el texto, dice, si huele y sabe bien, y seguir las instrucciones de su etiqueta, ¿no? Y también seguir las instrucciones de su etiqueta. O sea que este así como, si no viene en la lista os lo digo yo, que es un conector aditivo, ¿vale? Así que esto sería ya toda la respuesta del examen, a falta de la última pregunta, que era lo de la valoración crítica sobre el tema expuesto, ¿no? Y aquí me han dicho de todo. Donde había que contar, pues por ejemplo, pues qué consideran sobre extender los alimentos más allá de la fecha, que por qué se venden alimentos que se puedan consumir pasado una fecha, por qué no indican claramente que hay una fecha de consumo preferente que se puede consumir y que lo adviertan, o que si hay una fecha extrema, digamos, podían poner una tercera fecha de después del consumo preferente, cuánto puede durar ese alimento, no lo sé, reflexionar un poco sobre el texto, ¿no? Y ya está. Vale, pues nada más, esto ha sido todo para la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.